Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Vamos a realizar prácticas de laboratorio y vamos a presentar a continuación los integrantes. Carlos, Manuel y Norberto, su servidor. Jacobo, vamos a presentar la práctica de laboratorio, instalación de la fuente de alimentación. Finally, I can feel my heart again, and it leads me to the place I was looking for my entire life. Oh, it was a long way upstairs, it was a hard way through here, it was a long way, I swear. But I'm finally here with you, with you. I'm finally here with you, with you. I'm finally here with you. Práctica del laboratorio, instalación de la placa madre. Paso 1. Instalar la CPU. Coloque la placa madre, la CPU, el conjunto de disipador térmico y el ventilador y el módulo RAM sobre la alfombrilla antiestática. Póngase la pulsera antiestática. Conecte el cable de conexión a tierra a la alfombrilla antiestática. Localice el pin 1 de la CPU. Localice el pin 1 del socket. Pues es esto. Nota, si la CPU se instala de forma incorrecta puede dañarse. Alinee el pin 1 de la CPU con el pin 1 del socket. Coloque la CPU en el socket. Cierre la placa de carga de la CPU y fíjela en su lugar cerrando la placa de carga y moviéndolo debajo de la lengüeta de retención de la placa. Ya está. Aplique una pequeña cantidad de pasta térmica a la CPU. Solo es necesario cuando se incluye en el disipador térmico. Sígalo. Paso 2. Instalar la RAM. Localice las ranuras de RAM en la placa madre. Son estos dos. ¿En qué tipo de ranuras se instalarán los módulos RAM? Es DDR3, como se muestra. ¿Cuántas muescas hay en el extremo inferior del módulo RAM? Hay uno y hay dos en cada lado. Dos aquí y dos acá. ¿En total cuántas serían? Son 5. Alinee las muescas del extremo inferior del módulo RAM con las muescas de la ranura. Ok. Presione hasta que las pestañas laterales fijen el módulo RAM. Ya. Asegúrese que ninguno de los contactos del módulo RAM esté a la vista. Si es necesario, vuelva a asegurar el módulo RAM. Revise las trabas para verificar que el módulo RAM esté bien fijado. Instale cualquier módulo RAM adicional con el mismo procedimiento. Ya está. Instalación de la placa madre es el paso 3. Coloque la placa madre dentro del gabinete. Alíneelo con los orificios para los tornillos y los separadores.
Es posible que deba ajustar la placa madre para alinear los orificios para los tornillos. Una vez alineados los orificios para los tornillos, fije la placa madre del gabinete con los tornillos correspondientes. Things that I say and things that I do won't keep quiet. Now I found you. We can go home, maybe we can just be. All I need is somebody like me. Lift me up high and take me to the stars. All the way I wanna go far. I can run wild, baby, I can run free. Now I know you're somebody like me. Now I know you're somebody like me. We are heroes tonight. We will fly at night. Yeah. Instalar las unidades disco duro. A. Alinea la unidad disco duro con el conector para bahía de unidad de disco de 3.5 in. B. Desliza la unidad disco duro en la bahía del interior del gabinete hasta que los orificios para tornillos coinciden con los orificios del conector para bahía unidad disco de 3.5 in. C. Fije la unidad disco duro al gabinete con sus tornillos adecuados. Paso 2. Instalar la unidad óptica. A. Alinea la unidad óptica con el conector para bahía de unidad disco de 5.25 in. B. Inserta la unidad óptica en la bahía de unidad disco del gabinete hasta que los orificios para tornillos coincidan con los orificios de la bahía de unidad de 5.5 in y la parte frontal de la unidad óptica queda. Bueno, como en esta nueva práctica instalaremos los cables internos. En el paso 1 es conectar la fuente de alimentación a la placa madre. Alinea el conector de la fuente de alimentación de la placa madre con el socket de la placa madre. Presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar. Como paso 2 es conectar la fuente auxiliar. Alinea el conector de la fuente auxiliar con el socket de la fuente de la placa madre. Presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar. Como paso 3, conectar los conectores de la fuente de la unidad de disco interno. Paso 4, conectar el cable de alimentación a la tarjeta de adaptador de video. Como paso 5 es conectar el conector de la fuente del ventilador. Paso 6, conectar el cable de datos al disco duro. Paso 7. Conectar el cable de datos de la unidad óptica. Paso 8. Verificar las conexiones. En este caso, estamos trabajando con una laptop. En esos pasos, los pasos que dijimos anteriormente no contienen lo que especifica en cada paso. Las herramientas especificadas. A continuación, pasaremos a realizar la práctica de laboratorio, instalación de los cables del panel frontal. En esta práctica de laboratorio, se instalarán los cables del panel frontal en la computadora. El primer paso será conectar el conector del interruptor de restablecimiento. Presione suavemente el conector del interruptor de restablecimiento hasta que los pines se inserten completamente. Paso 2. Conectar el conector del interruptor de alimentación.
Presione suavemente el conector del interruptor de alimentación hasta que los pines se inserten completamente. Paso 3. Conectar el conector de LED de alimentación. Presione suavemente el conector de LED de alimentación hasta que los pines se inserten completamente. Paso 4. Conectar el LED de la unidad de disco duro. Presione suavemente el conector LED de la unidad de disco duro hasta que los pines se inserten completamente. Paso 5. Conectar el conector de voz. Presione suavemente el conector de altavoz hasta que los pines se inserten completamente. Paso 6. Conectar el USB y tomas de audio frontales. Si el gabinete también tiene tomas de audio y USB frontales, presione suavemente el conector hasta que el clip se fije en su lugar con un clic o los pines se inserten fijamente. Paso 7. Verificar las conexiones. Nota: si algún LED o interruptor no funciona cuando se inicia la computadora por primera vez y el conector de ese elemento, voltéelo y conéctalo nuevamente.